Bueno, pues me toca iniciar esta mesa redonda y con bastantes participantes, ¿no? De contar pues un poco de dar testimonio como de cómo fue esa primera lectura del Animal Divino, ¿no? Y en qué situación se desarrolló y cómo fue, ¿no? La verdad es que tengo que decir que recuerdo exactamente la fecha, no en que empecé, sino el día en que acabé el Animal Divino. Y fue el 31 de diciembre de 2002. Iba a decir 2022, pero 2002. La razón es la siguiente. Como he contado en alguna otra vez, yo conocí la figura de Bueno, pues la siguiente razón, ¿no? Me interesó la filosofía en lo que era en el tercero de BUP y el COU. Y, bueno, en aquella época, por influjo de mi profesor de filosofía, yo era orteguiano, ¿no? Pero daba la casualidad de que el padre de una amiga mía era profesor de filosofía, Joaquín Jiménez Gil. Y entonces, una vez que estuve en su casa, le pregunté cuál era para él el mejor filósofo español, ¿no? Y yo esperaba que me dijera José Ortega y Gasset. Y por estas casualidades de la vida me dijo Gustavo Bueno. Y cuando yo puse cara de que no le conocía, pues me empezó a sacar libros de la estantería. Y él, de hecho, había estado en el Congreso del 82. En las actas del Congreso del 82, que atrás venía todos los participantes, pues allí aparece su nombre. Y entonces me dejó 2 libros. Esto debió ser pues en torno a octubre de 2002. Esos 2 libros eran, por un lado, ¿qué es la filosofía? Y el que él me definió como el mejor libro de Bueno, que era El Animal Divino. Yo empecé leyendo, ya que por tamaño era mucho más pequeño, el opúsculo, que es la filosofía, pero la verdad es que a las 10-15 páginas desistí porque me parece, claro, acostumbrado a Ortega, pues esto ya era otra cosa, ¿no? Es como, qué sé yo, pasar de la cerveza al whisky, ¿no? Pues el cambio se nota. Y entonces me pasé al Animal Divino. Claro, el Animal Divino tenía una ventaja para el que se estaba un poco por primera vez acercando al materialismo filosófico, y eran los santos. Esas imágenes que aparecían cada cierto tiempo y que a uno le permitían pues ir, y además imágenes, recuerdo, muy llamativas, algunas de ellas, ¿no? La de los ovnis, me acuerdo que me llamó mucho la atención. Alguien mencionaba aquí la del matadero, que creo recordar que también me llamó mucho en ese momento la atención. Y entonces empecé a leerlo. Es verdad que la primera parte se me hizo muy dura, ¿no? Con los años volví a leerla y entendí la necesidad que había de esa primera parte gnosiológica, pero cuando llegas a la parte ontológica, la verdad es que ya el libro fue una lectura que no podía dejarlo. Porque de repente yo, que en aquella época ya, pues como la mayor parte de personas, pues había sido hasta los 16, 17 años, pues católico practicante, ¿no? Pues, y que ya estaba en una posición un poco de una especie de ateísmo a la Voltaire, ¿no? Una especie de ateísmo, pues un poco así ilustrado, ¿no? Pues claro, de repente ver que alguien te analiza estos temas y que, en primer lugar, desconecta la religión de la idea de Dios. Es decir, que Dios entra en el campo de la religión de forma muy tardía y que las religiones, en principio, tienen que ver antes, en la fase secundaria, con los dioses, ya no el dios ontológico, sino los dioses ónticos, ¿no? Al revés. Y que luego, todavía regresando más atrás, con ese argumento que se ha expuesto aquí esta mañana, que es un argumento lógico y que, claro, en aquel tiempo yo estaba estudiando pues ya el último año de matemáticas, pues es un argumento que parece prácticamente una deducción, ¿no? Tenemos estas opciones, descartado el eje circular y descartado el eje radial, nos queda el eje angular. Dentro del eje angular hay 2 opciones, los númenes análogos y los númenes equívocos, ¿no? Descartados los equívocos, no queda más opción que los análogos, ¿no? Pues la verdad es que era una forma de argumentar en filosofía que a mí me sorprendía, ¿no? Porque es que tenía casi, pues eso, lo que bueno, la geometría de las ideas, ¿no? Y entonces prácticamente no pude dejar la lectura hasta algo así como las 11 de la noche, ¿no? Y lo acabé casi el libro al filo del cambio de año, ¿no? Entonces fue el primer libro de Bueno cuya lectura acabé, y de hecho por haber acabado ese fue por lo que luego podí volver a qué es la filosofía, ¿no? y releerlo, ¿no?
Sobre todo, ya digo, las dos cuestiones que más me marcaron del libro, pues la desconexión de Dios con la religión, lo cual fue algo que en aquel momento me sorprendió muchísimo, y luego, sobre todo eso, el señalar directamente a los animales como la fuente primaria de la luminosidad. Y bueno, y a partir de ahí, del Animal Divino, que yo creo que es un libro muy interesante para entrar en el materialismo filosófico, ¿no? Pues vinieron todos los demás. Y esto es un poco lo que puedo contar. Así que el siguiente... Bueno, pues nada, tomo el relevo de Carlos para también explicar mi testimonio sobre el Animal Divino. Yo leí el Animal Divino por primera vez antes que Carlos, bastante antes, a pesar de que solo soy un año más mayor, en el 97. Estaba yo en primero de carrera y la verdad es que fue una lectura muy ardua, muy dura, pero también muy impactante, y me impactó de varias maneras. En primer lugar, me impactó, bueno, por supuesto, como he dicho la mañana, quisquid recipitur ad modo recipienti recipitur. Entonces yo lo recibí al modo del recipiente, que era yo, y ese recipiente estaba determinado sobre todo por un conjunto de premisas que no eran católicas principalmente, sino, bueno, sí culturalmente, por supuesto, pero que eran fundamentalmente las premisas filosóficas que me envolvían eran premisas de signo marxista-leninista, no solamente como activista, además, etcétera, como militante político. Y, naturalmente, esto pues determinaba mi forma de ver también las religiones y la filosofía de la religión de Marx. Y entonces la lectura del Animal Divino, el primer efecto que produjo fue la necesidad de desactivar esas premisas, naturalmente, de cancelarlas. Porque me tuve que hacer cargo de una situación según la cual la filosofía de la religión del marxismo, sin perjuicio de que fuese en cierto modo verdadera, como filosofía verdadera, en cierto modo claro, cosa que no se niega, sin embargo, lo que no era una verdadera filosofía de la religión, era más bien un sociologismo, una sociología reduccionista de la religión, etc. Y también me obligó a desactivar mi ateísmo vulgar, en la medida en que efectivamente pues, yo tenía una serie de prejuicios ideológicos, con también un fulcro evidente de verdad en ellos, ¿no? Sobre las religiones, etc. Y entonces, pues con la lectura del Animal Divino me hice cargo, y esto fue desde luego verdaderamente inusitado, muy impactante para mí, de hecho, de que las religiones son, en su núcleo, verdaderas. Y lo cual, claro, pues esto no me obligaba, desde luego, a retirar mi ateísmo, porque no hacía falta, porque sencillamente el Animal Divino también demostraba, conjuntamente con otras obras de Gustavo Bueno, que, por supuesto, los dioses no existen. Ni el dios ontoteológico del teísmo terciario, ni tampoco los dioses ónticos mitológicos de la religión secundaria. Pero lo que sí existen son sus antepasados, los númenes animales. Y entonces, pues, naturalmente, esta verdad de los númenes animales, que constituye la verdad nuclear de la religión primaria, pues es algo así como lo que muchos años más tarde, porque este libro además ha sido un libro que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y que ha sido quizás debido también a los intereses que han marcado mi agenda, pues una de las obras de Gustavo Bueno más influyentes para mí, esta verdad de las religiones primarias queda perfectamente recogida por la verdad categorial de la etología. Esta es la cuestión, ¿no? Y finalmente, como esta es una sesión de testimonios, pues voy a contar también una anécdota personal que ya la he contado, pero bueno, la voy a poner en un contexto filosófico más amplio. En el año 1554, año en el que yo, por supuesto, no había nacido, se publicó, como todo el mundo sabe, bueno, en general es conocido, ¿verdad?, la Antoniana Margarita de Gómez Pereira, naturalmente, ¿no? Y entonces este libro de Gómez Pereira es un libro donde se establece casi por primera vez, ¿verdad?, la tesis del automatismo de las bestias, tesis que después influirá, vamos, decisivamente en Descartes, etcétera, a pesar de que Descartes no la cita. Bruta sensu carent, es decir, los brutos no sienten, no tienen alma sensitiva. Bueno, pues muy poco tiempo después, claro, una tesis que contrastaba completamente, que Pereira trata de demostrar fundándose en premisas nominalistas, en los que sería pues muy prolijo entrar, sencillamente, pero para que lo vean ustedes. Dada la continuidad entre aprensión y juicio, pues entonces, por una especie de circuito argumental de modus tollens, si tuviéramos, de modus ponens en este caso, si tuviéramos que reconocerles aprensión, habría que reconocerles inmediatamente juicio. Pero ¿cómo se soluciona esto? Se desactiva esta paradoja, esta es la forma como procede Pereira,
muerto el perro se acabó la rabia, se les niega el juicio y por tanto también se les niega la pensión. Bien. Y entonces, brutas en su care, los brutos no tienen sensibilidad, no tienen alma sensitiva. Esta tesis contrasta enormemente con la tradición de la psicología racional tomista y por supuesto fue muy polémica en su tiempo. En el 1556, Francisco Sosa escribe una respuesta contra la Antoniana Margarita titulada En decálogo contra la Antoniana Margarita, en el que hace que un tribunal de animales, un pez, un cocodrilo, un gato, un perro, etcétera, un mono, juzguen el libro de Antoniana Margarita y finalmente el veredicto es, claro, eminentemente y como es esperable con semejante tribunal, muy negativo, es un veredicto de culpabilidad. Y la condena es que las páginas se desguacen y que sirvan para envolver pescado. Y dice, ya que el libro trata de especies, que para especies sirvan. Bueno, pues algo parecido pasó con el animal divino, con mi ejemplar del animal divino, ahora tengo este otro, que está íntegro, pero la edición del 96, la portada se la comió mi perro. Y entonces, pues claro, esto se entiende muy bien el veredicto del tribunal del mono y el cocodrilo y el pez y el gato contra el libro de Antoniana Margarita, pero no se entiende tan bien que mi perro, mi numen doméstico, pues quisiera proceder contra un libro que era tan elogioso acerca de su inteligencia y de su voluntad. Bueno, pues nada, eso es. De esta toca a uno de los integrantes del público. Yo no conocí el animal divino en las librerías, lo conocí en un anuncio del Basilisco. Y como ya era lector de algunas cosas de bueno, pues entonces lo encargué a través del Basilisco, porque estaba anunciada la publicación del animal divino y entonces lo compré a través del Basilisco y tardó en llegar. Cuando llegó, pues ya ni me acordaba que había comprado el animal divino. Pero sí, estaba un buen día en casa y claro, la sensación de contento que me produjo recibir el animal divino fue tremenda. A mí me interesó especialmente la parte gnoseológica, también la parte ontológica, pero yo era un estudiante de Geografía e Historia. Y la Facultad de Geografía e Historia es una facultad en la que te proporcionaban la papilla marxista en prácticamente todas las asignaturas con excepciones. Es decir, uno aprendía marxismo de una forma disuelta, pues leyendo el libro de Struve sobre la historia de Grecia o leyendo el libro de Kovalyov sobre la historia de Roma y así sucesivamente. Y lo mismo pasaba con la sección de geografía, que era marxismo pues aplicado al urbanismo, aplicado a la demografía, etcétera, etcétera. Entonces la concepción que uno tiene de la religión es la concepción leninista del opio del pueblo, no la marxista quizás, sino la leninista, el opio que la clase poderosa entrega a los obreros para mantenerlos inoptizados. Y entonces cuando llega a mis manos el animal divino, la lectura del animal divino, pues supone una ruptura de ese argumento. Pero sobre todo, para lo que sirvió es porque en aquel momento estaba leyendo también un libro del nombre de cuyo autor no quiero acordarme, pero que se titulaba Religiosidad, una religiosidad y muchas religiones, según el cual el autor pues venía a demostrar cómo el leninismo, pero también otros movimientos políticos, el maoísmo, etcétera, etcétera, podrían ser considerados como religiones. Y entonces los argumentos que daba este autor pues era que tenían sus símbolos, a la manera como unos tienen la cruz, otros tienen la hoz y el martillo, tenía sus profetas, a la manera como unos tienen pues a Cristo, pues otros tenían a Che Guevara, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, el argumento, el animal divino, lo que te proporciona en el cuerpo de las religiones es que existe un aparato circular que es común a las religiones y común también a la política. Y entonces lo curioso es que venía a demostrar el animal divino que libros como ese, lejos de demostrar una religiosidad, pues estaban haciendo una reducción sociológica, porque estaban
reduciendo la religiosidad al cuerpo de las religiones y que, lejos de demostrar que estas eran también formas de religiosidad, lo que hacía era, el mismo libro, lo que hacía era refutar la religiosidad del cristianismo, que era porque la reducía a pura sociología. Y entonces aquí es donde tenía su sentido la tesis de la luminosidad de la religión, ¿no? Y en ese momento que estaba leyendo esas cosas, pues fue cuando llegó a mis manos el basilisco, el animal divino, y me puse con él. Algo más tarde pude cursar la asignatura de filosofía de la religión con Gustavo Bueno, y ya entonces la primera lectura del animal divino se convirtió en el estudio del animal divino ya, y de las cuestiones condivetales, y la formación ya fue diferente. Pero esto ya forma parte de otra historia, claro. Bueno, buenas tardes. Yo, que soy Gustavo bien lo sabe, el existencialista del grupo, vamos a decirlo así, en plan cómico, sí puedo dar testimonio de cómo se gestó el libro en cierta fase. Y además, Gustavo, tú que nos has dicho que tradicionalmente trabajaste pasando a máquina los trabajos de tu padre, que escribía a mano, bueno, pues yo tengo que hablar de que conocí el animal divino pues en fase embrionaria. Yo estudié entre el 81 y el 85, porque hice cuarto y quinto a la vez, y evidentemente esto parte de un plan de estudios. Las personas que yo voy a citar aquí, si es que viven algunas, pues no quisiera que se sintiesen molestas, porque claro, nunca sabes lo que puede pasar. Yo recuerdo con mucho cariño los profesores que había en aquella época, por ejemplo, entre ellos un discípulo de la escuela muy vinculado a Bueno, que falleció muy joven, José Manuel Fernández Vedal, que se acordará perfectamente Gustavo. Y entonces yo recuerdo que en el curso, bueno, primero, Bueno nos había dado clase de antropología filosófica en el curso 81-82, y después en el curso 82-83, pues, o 83-84, no, eso bien digo, 82-83, lógica de las ciencias humanas. Entonces, eso ya suponía que uno tenía claro la distinción entre gnoseología y ontología, y que, bueno, tenía una erudición tan tremenda que manejaba una cantidad de material antropológico, pues, por ejemplo, las tesis de Wilhelm Smith, la famosa cita de Eustacio de Sebaste, todas las grandes teorías de la religión, ya de alguna manera él las había presentado en lo que podríamos llamar, y si algún día se publicase así, habría que llamarlo su antropología filosófica. Podríamos llamar lecciones de antropología filosófica de Gustavo Bueno, igual que hay lecciones de filosofía de la estética de Hegel, ¿no? Que no son obras escritas por Hegel, sino que son recopilaciones de lecciones hechas por sus alumnos a la muerte del propio Hegel. Bueno, pues yo lo que sí recuerdo bien es el advenimiento del animal divino. ¿Y por qué razón? Bueno, pues Bueno tenía un plan de estudios en el que la asignatura, no teología, cuidado, sino filosofía de la religión, aparecía como optativa, si mal no recuerdo. Y si mal no recuerdo, y no recuerdo mal, también aparecía la asignatura filosofía del lenguaje, como optativa, en cuarto de carrera. O sea, hablo del curso 83-84. ¿Cuál sería nuestra sorpresa, por los que ya no estábamos de alguna manera vinculados a la obra de Bueno, que nos sentimos muy entusiasmados al ver que en el plan de estudios, al ir a matricularnos, existía la asignatura de filosofía de la religión? Y entonces a la señora decana de aquel momento fuimos con toda, Emilio Jorge González Manclares y yo mismo, fuimos con toda ingenuidad y con toda ilusión a plantearle: oye, nosotros queremos dar esta asignatura porque Bueno ha dicho que está en el plan de estudios, que es una asignatura optativa, pero que él va a sacar un libro, que ya lo tiene escrito, es decir, ya estaba pasado a máquina. Hablo de diciembre del 83, y quisiéramos que antes de que salga en prensa, porque lo va a publicar en Pentalfa, en su propia editorial, pues que nos lo explique en clase como asignatura.
Porque, bueno, ya nos había dicho que el concepto esencial ahí era el concepto de luminoso y que iba a hacer una crítica ontológica a la teoría de la luminosidad de Zubiri. Bueno, pues aquello creo ya, o sea, que fue un parto difícil ya. El libro ya nació polémico antes de nacer. Esa es la tesis que yo quiero subrayar. El libro ya nació polémico antes de nacer, porque la decana de momento nos dijo, hombre, pues sí, era una decana que era una gran entusiasta, puesto que había publicado la obra Epistemología, Genética y Filosofía, había sido una gran crítica de la obra epistemológica de Piaget, y nos había dado en primero de carrera una asignatura titulada Introducción empírica a las ciencias de la educación. Creo que diciendo estos datos ya digo bastante, no hace falta decir su nombre de pila, por no ofender a nadie, simplemente lo digo por esto, no por ningún tipo de misticismo. Y, sin embargo, había un profesor recién llegado a la facultad, que venía como catedrático, creo que de Madrid, aunque formado en Valencia, los comunes, en Asturias, digamos, la especialidad en Valencia, y que era, vamos a decirlo así, y lo es, experto en Wittgenstein, que se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo no vais a dar filosofía del lenguaje? ¿Vais a tragar el acero y el hierro y el acero, que son los nombres de dos grandes autores españoles de filosofía del lenguaje? Vamos, vais a tragar el hierro y el acero hasta por los ojos. Y nosotros dijimos, pues nones, queremos estudiar un libro que se va a llamar, en principio, El animal divino, pero que todavía no se ha publicado. Y entonces, pues ahí hubo una fragmentación de la clase. Si éramos 22, pues 11 dimos filosofía de la religión y otros 11 dieron filosofía del lenguaje. Y bueno, eso generó tensiones, pero bueno, tuvo una actitud muy prudente. Dijo él, si conseguís un mínimo de 11 alumnos, yo la asignatura la doy. A quien tenéis que convencer es a la decana. No es que la convenciéramos, porque ella se enrocó, pero conseguimos que, bueno, nos diera la asignatura. Y evidentemente la asignatura fue muy hermosa porque era explicarnos, bueno, cómo él fue cocinando, en el mejor sentido, tanto la parte noseológica como la parte ontológica del animal divino. Muchos de cuyos materiales nosotros ya habíamos visto en la asignatura de antropología general, de antropología filosófica, en primero de carrera. Por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con las clasificaciones que él hace de las diferentes teorías sobre los orígenes de la religión. Animismo, chamanismo, y ahí metía pues todas las doctrinas del siglo XIX, Lubbock, Lowy, por ejemplo, la teoría del presunto monoteísmo primitivo de Wilhelm Schmidt y su escuela, y veíamos que había una erudición, un dominio tan grande, y el propio Buenamas nos decía, era una época, hay que recordarlo, pre-internet, que él se tuvo que pasar muchas horas de biblioteca para ver diferentes acepciones de la definición de numen y cuál mejor podía casar para poder romper con la tradición escolástica. Porque, claro, bueno, él nunca lo negaba, tenía una formación tomista muy fuerte, la que había recibido en Salamanca, pero él quería enfrentarse, por un lado, a las doctrinas psicologistas de la religión, o meramente sociologistas, las del marxismo segundo genérico, diríamos, que en España tenían bastante predicamento. Y yo recuerdo que leí, claro, la primera edición, porque me la prestó Santiago Escudero, porque yo no tenía dinero para comprarla, y yo lo que hice fue fotocopiarla, porque salía más barato que fotocopiarla que comprarla, porque yo tenía muy poco dinero. Y fue impactante porque ya la teníamos, digamos, estudiada. O sea, él nos lo había explicado como asignatura. Claro, no es lo mismo explicar un libro como asignatura que después leer ese libro cuando ya, digamos, te lo has estudiado como parte de una asignatura que era Filosofía de la Religión y que además, bueno, la dio como seminario. Es decir, que tú le podías plantear todo tipo de objeciones en clase y que fue una asignatura que se fue construyendo sobre la marcha. Yo creo que después, a partir de aquella ruptura, se consolidó la asignatura de Filosofía de la Religión y creo, o supongo, que, bueno, hasta su jubilación, pues siguió manteniendo esa asignatura, después ya de publicado el libro, pero estoy hablando de cómo se gestó el libro y de cómo, bueno, lo tenía en máquina de escribir y a los pocos meses ya salió publicado en Pentalfa como primera edición. Y entonces, pues, lo que más a mí, por ejemplo, lo que más me llamó la atención, que por otro lado fue lo que más le sorprendió a esa decana, que quedó muy trastornada, vamos a decirlo entre comillas, cuando dijo, hombre, es que esto es Comte, esto es Hegel, hablar de núcleo, cuerpo y curso, y quedó tan trastornada que estaba allí delante el señor Rendueles, que creo que es médico. Bueno, creo no, todos sabemos que es médico, pero no vamos a decir de qué especialidad. Y entonces, pues, para mí la parte ontológica fue muy importante porque veías una ontología que te permitía, por ejemplo, entender a Hegel mucho mejor de lo que lo explicaba doña Amelia Valcárcel. Amelia explicaba, por ejemplo, en sus clases la filosofía de la religión del joven Hegel. ¿Por qué? Porque era sobre lo que ella se había especializado en su tesis doctoral. Y entonces, claro, el animal divino suponía un salto del vacío a la hora de entender toda la ontología
y sobre todo a la hora de entender todos los sucesivos argumentos ontológicos, desde San Anselmo, pasando por supuesto a Descartes, hasta las lecciones de la filosofía de la religión de Hegel, que evidentemente, pues por lo que decía antes Luis Carlos, pasar de Ortega a Hegel, o de Ortega en este caso bueno, como pasar de Hegel, del Hegel que explicaba Amelia, al Hegel que quedía reconstruido a partir de las teorías, digamos, de los géneros plotinianos y porfirianos, en este caso plotinianos, bueno, pues claro, era como pasar del agua de Vichy al vodka. Y entonces asimilarlo costaba, pero vamos, para mí fue una experiencia tremendamente gratificante y después me animó a mí aquello a aplicarlo, pues por ejemplo, a desmontar el comunismo primitivo, mitesina y demás. Es decir, que tuvo una influencia mucho mayor de la que pudiera parecer y además sirvió para consolidar esa asignatura en la Facultad de Filosofía de Oviedo, que yo estoy seguro que no se daba como se daba allí en ninguna de otras facultades. De hecho, en el plan de estudios coexistían 2 asignaturas. Yo me examiné a más de las 2 asignaturas a la vez, porque hice 4º y 5º de carrera a la vez, por razones de que en mi casa, pues yo quería no ser tan dependiente económicamente de mis padres, y como había trabajado algo por el verano, dije, bueno, pues 5º no me van a dar dos becas, 4º tengo beca, 5º me lo pago yo, y fui a hablar con el profesor que daba teología natural, que falleció hace poco también, en 2018, y claro, los contenidos aparentemente eran los mismos, pues las 5 vías de Santo Tomás, la crítica y el argumento ontológico, pero claro, los enfoques no tenían absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Tal es así que esa persona a mí me suspendió y yo le llevé el examen que había hecho unos días antes con una asignatura de distinto nombre, pero de parecida factura desde el punto de vista meramente administrativo y gremial, aunque desde el punto de vista doctrinal nada tiene que ver la filosofía de la religión con la teología natural, puesto que la filosofía de la religión, tal como nos lo había explicado Bueno, que era el contenido del animal divino, era una trituración absoluta de la teología natural, aunque después tú como alumno te tuvieses que examinar del argumento ontológico o de las 5 vías de Santo Tomás. O sea, que yo tengo esa experiencia de cómo se gestó la obra del animal divino y además cómo sirvió ya polémicamente para consolidar una asignatura en el departamento de filosofía, con las rupturas internas que hubo en el seno de la escuela. En aquel momento, evidentemente, no se hablaba de materialismo filosófico a nivel externo, sino que a nivel, digamos, exotérico se hablaba de la escuela de Oviedo. Y esa es la experiencia que tengo yo, por mi parte, muy gratificante. Qué cómodo esto. Bien, pues yo ideológicamente provengo principalmente, en su momento simpaticé con Podemos y luego en el momento en que comencé a leer El animal divino estaba dentro de un grupo de tradicionalistas católicos. En la carrera de musicología tenía un profesor de estética de la música, que era Álvaro Zaldívar, todavía mantengo alguna relación con él, que daba la asignatura contraponiendo 2 autores, siempre hacía Platón contra Aristóteles, Mímesis versus Catarsis, ¿no? Luego hacía Kant, la crítica al discernimiento, contra Hegel, las lecciones de estética, Rousseau, la música como lenguaje, versus Rameau, la música como número, Oscar Wilde, la música como dentro del arte por el arte, contra Tolstoy, la música al servicio de lo social. Y entonces pues siempre ponía una guía de lectura con cada una de las obras que representaban cada una de las 2 posturas y yo pues me dedicaba a comprar los libros correspondientes. Tanto es así que me gasté ese año en la asignatura en comprar libros de este tipo, pues no sé si fueron 300 euros o así. En cualquier caso, pues esto me despertó cierto interés por la filosofía. Luego volví a Twitter, que lo había dejado un tiempo, y ahí pues vi que había alguna gente que estudiaba filosofía tal, y yo vi que se hablaba de sistemas filosóficos. Y había un chaval que estudiaba filosofía en la UNED y que se llama Enrique, y entonces pues yo que había escuchado esto de sistema filosófico, digo, esto suena muy bien, suena una cosa rigurosa y demás, le dije, ¿qué sistemas filosóficos hay en la actualidad que tengan ciertos seguidores y que tengan una escuela propiamente dicha y demás? Y me dijo 2 autores, me dijo primeramente Hegel y después me dijo Gustavo Bueno. Y entonces pues yo dije, bueno, esto de Hegel suena mejor, así el espíritu parece que encaja mejor, total, que empecé por Hegel. Pero no me enteraba absolutamente nada y entonces dije, bueno, pues vamos a probar con Bueno y ahí me quedé. Y como tenía esta inquietud de carácter religioso, pues el primer libro
que empecé a leer, y de hecho el primero que terminé fue El animal divino. La lectura fue ciertamente tortuosa, porque yo no venía de una carrera de filosofía propiamente dicha, aunque sí que había tenido cierta formación gracias a la asignatura de estética en al menos los principales autores de la historia de la filosofía. Y entonces, pues yo la recomendación que hago para alguien que quiera leer El animal divino u otra obra de Bueno siempre es que vaya haciendo anotaciones críticas a los márgenes, es decir, que vaya reconstruyendo los pasos que da Bueno, no necesariamente tiene por qué estar de acuerdo, yo al principio no estaba de acuerdo, y de hecho en las notas marginales tengo todavía en mi libro algunas cosas que en su momento no entendía, y que efectivamente pues, he podido ver que sí que tienen ese fundamento, y luego compatibilizar diferentes líneas diferentes. Es decir, uno leyendo solamente El animal divino es muy difícil que consiga llegar hasta el final entendiendo todo. Entonces lo que hice fue, después de ya comenzar El animal divino, ponerme también con qué es la filosofía, qué es la ciencia, un poco del mito de la cultura, y ya iniciando varias ramas simultáneamente, al final del todo sí que terminé El animal divino. Y lo que más me interesó en su momento, puesto que también tenía cierto interés por filosofías y religiones de carácter oriental, fue que yo vi cómo encajaba a la perfección con la historia evolutiva de las religiones en India y en China. Es decir, tomé una serie de anotaciones que todavía las tengo y que tenía pensado continuar, pero que finalmente no lo he hecho, aunque sea por la dificultad de encontrar bibliografía específica de esa temática, que no es fácil y mucho menos en español, cómo las tres fases del curso de la religión que establecía Bueno encajaban perfectamente con la evolución del hinduismo a partir de la religión védica hasta una especie de politeísmo y después una especie también de monoteísmo dentro de la filosofía del Vedanta, pero también en el budismo, que aparecía como una religión atea, es decir, como el paso final en el cual las sanghas, es decir, las comunidades monacales, habían permanecido como la carcasa, es decir, como el cuerpo de las religiones, pero ya desprovisto de ese núcleo y que por tanto ya el estatus de religión aparecía como algo inherentemente problemático. Y también vi, cuando empecé a ver, me compré un libro donde aparecían diferentes formas artísticas de la antigua China, como en la dinastía de los Shang y de los Zhou aparecían toda una serie de bronces cerámicos de carácter ceremonial, llenos de figuras de carácter zoomórfico, y dije, ostras, pues esto encaja muy bien. Y las notas ahí han quedado, y luego pues me he enfocado a otras cuestiones diferentes, principalmente a temas de feminismo y de sociología. También mañana trataré y recogeré el guante de una cosa que ha mencionado Marcelino, muy interesante y muy importante, que es cómo la sociología, muchas veces cuando se arroga la potencia de dar una definición esencial de las religiones, termina por reducirla a su forma sociológica, es decir, a sus componentes circulares, y llegando a considerar, por ejemplo, los partidos políticos por fuerza como religiones, y como esto es un error, esto lo trataré mañana, y bueno, esta ha sido mi experiencia. Bueno, como todos estos testimonios han sido de una erudición, bueno, excelsa, yo creo, Iván, que a mí me vas a tener que poner un rectángulo de esos negros para que mi testimonio sea un poco más personal, ¿no? Yo estaba en la facultad, en la de Oviedo, cuando se publicó la segunda edición del Animal Divino. De aquella yo tenía mi melenilla y pendiente y todo esto. Vamos, el deterioro no es por la lectura del Animal Divino, quiero decir que no se busque una relación causal. Y a mí me costó muchísimo leer por primera vez El Animal Divino. O sea, la segunda edición creo que es del 96, si no me equivoco, y yo sí que es cierto que ya había acabado otra carrera y me fui a la Facultad de Filosofía. Pero una de las cosas que sí había aprendido era que si no queríamos caer en la filosofía dogmática, el recorrido que hiciera el autor para llegar a las conclusiones lo tenía que hacer el lector. Y entonces yo cuando cogí El Animal Divino y me pongo a leer, pues prácticamente no tenía referencias, con lo cual era imposible entender aquello. A mí me llevó cerca de 3 años esa primera lectura, porque cada nota a pie de página o cada comentario entre paréntesis me llevaba a otro libro, y a otro libro, y a otro libro. Y eso me exigía leer esos libros y quería hacer el recorrido que estaba haciendo el propio Bueno. De todos modos, esto me valió no solo para leer El Animal Divino, sino para leer muchísimas cosas importantísimas para poder leer otros libros de Bueno a su vez. Entonces, bueno, esta sería así mi historia con El Animal Divino, que es el primer libro que sí que me llegó de Bueno. Luego ya leí los ensayos materialistas
y leí, bueno, pues, que es la filosofía, toda la obra, pero el primer libro al que me enfrenté fue este. Y reconozco que me costó muchísimo, pero también me abrió, pues, me iluminó totalmente. Me pasa como a Carlos, que yo también tuve una infancia católica practicante, con lo cual, pues ahí tenía un frontón, y me pasa un poco también luego como a Íñigo, que tenía una militancia del tipo contrario, ¿no?, a la militancia católica. Entonces el Animal Divino parecía que rompía con las dos, con mis dos líneas vitales, por decirlo así. Entonces, pues bueno, lo único que se puede decir es dar las gracias por esa obra que nos permite abrirnos realmente a la verdad. Y nada más. Bueno, un poco forzado, ¿eh? pero aquí estoy. Aunque sea forzado, en fin, pero que te pueda tener interés. Claro, mi lectura del Animal Divino, pues, no fue el primer libro que leí de Gustavo Bueno, pero sí que fue de los primeros, porque mi interés por la filosofía, que es prácticamente desde mi juventud, yo tuve un amigo que ya falleció, que se llamaba Enrique Codoñer, que tenía un talento enorme, y ya es la primera vez que escuché hablar de Gustavo Bueno. Y él había acabado de filosofía y falleció desgraciadamente. Pero posteriormente yo estudié dirección de orquesta con García Asensio, y entonces García Asensio en las clases, pues como buen discípulo de Chelevidaque, nos hacía pues discursos grandes sobre fenomenología musical. Y yo, pues como soy muy puñetero, pues yo no me quedaba con lo que él contaba, y yo en San Sebastián, que es donde estudié con él, en la Escuela Superior Musiquene, pues me marchaba a librerías a buscar los libros de Husserl y de Nicolai Hartmann, que eran pues los patrones los patronos de Chelevidaque. Y entonces estudié allí pues las investigaciones lógicas, la fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Pues nada, yo iba con Asensio con unas preguntas que me decía, oye, tampoco te pases, tú escuchas lo que yo te digo y ya está, pero no me preguntes tanto. Y yo seguí me gustaba mucho eso, porque yo creía que pues, veía esas ideas disueltas por la música, por toda la historia. Y vino un momento que yo había escuchado hablar de Gustavo Bueno por Enrique Codoñer, ya lo digo, pero mi hermano Ernesto pues era muy aficionado, era un admirador enorme de Gustavo Bueno. Otra fuente de Gustavo Bueno la tengo yo de mi padre en conversaciones con don José Climent, que fue uno de mis grandes maestros de musicología, el rescatador de la obra de Juan Cabanilles, uno de los organistas más eminentes de... Bien, entonces, una vez yo en una conversación decía, el que más sap de España es Gustavo Bueno. Y esto lo decía un canónigo, un canónigo prefecto. Por cierto, tenía una religiosidad muy materialista, porque vamos, hay veces que se olvidaba. Mis padres, cuando lo invitaban a comer a casa, esperaban a que bendijera la mesa y él echaba mano al jamón, y después se daba cuenta que se había olvidado porque todos lo mirábamos y decía, bueno, rápidamente en latín y pum, en sí a comer. En fin. Bien, entonces, había escuchado, pero mi hermano vino unos años que estuvo viendo vídeos de Gustavo Bueno prácticamente de día a noche. Y entonces encontró los vídeos sobre filosofía de la música y me los envió. Yo los vi y dijo, ya me ha fastidiado este hombre. Porque claro, esto rompía los esquemas, los rompía. Y entonces la curiosidad pues mató el gato, que dicen, ¿no? Entonces me empecé a comprar a conseguirlos por internet, libros de Gustavo Bueno, y empecé por los ensayos materialistas y el ego trascendental, y después pasé por la teoría de cierre categorial, y la teoría de cierre categorial
empecé a bucear en ella, empecé, me daba cuestiones importantes de análisis para poder hacer análisis musicales. Pero después alguien me comentó que sobre arte se hablaba en La fe del ateo. Y entonces un poco yo lo hice al revés. Fui de La fe del ateo al Animal divino, pero por necesidad, porque claro, en La fe del ateo hablaba de religiosidad primaria, secundaria, terciaria, para arriba y para abajo. Digo, ¿qué será eso? Y entonces fui al Animal divino. Todo esto yo no lo entendí bien, pero lo leí, y tomé buenas notas, y después pues el avatar del tiempo y sobre todo las orientaciones impagables de mi maestro Tomás García López pues han hecho que poco a poco pues cada día entienda un poquito más. Es un libro que, aunque lo he leído varias veces, está por leer todavía, porque es un libro que hay que estar leyendo toda la vida, y eso es lo que hay. Muchas gracias. Pero ¿cómo no se anima más gente, hombre? Esto... Bueno, pues nada. Claro, la gente le ha parecido irónico, gracioso que volviera a subir aquí las dos ediciones, pero tiene razón de ser, como voy a decir ahora, claro. La temática central es qué importancia tuvo estos libros en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquí se han presentado pues explicaciones muy interesantes. Yo he tomado nota y que me parece que tienen su enorme interés. Voy entonces a mostrar aquí lo que significó para mí, claro. Y es, en realidad, lo mismo que cualquier otra publicación de don Gustavo. Lo que pasa es que esta para mí tuvo más impacto por lo que voy a decir. Como saben ustedes, más de 40 años dedicado a la enseñanza de la filosofía en el bachillerato, pues lo he dicho en algunas ocasiones, el programa oficial pues lo seguía muy indirectamente, porque yo me confeccionaba un programa, tanto lo hice también para la presentación, para presentarme a las oposiciones. El programa que yo hice fue siempre sacado de las publicaciones de don Gustavo. Y además, como dije la última vez en esa entrega, los tribunales que me tuvieron que pasar, pues ni mucho menos entendieron que yo había hecho una tergiversación, sino que, sobre todo, la memoria para la oposición, para la cátedra, ¿no?, que era todo, y yo la tengo allí en casa, desarrollo pues de los escritos de don Gustavo. En lo relativo a la antropología, a la filosofía de la religión, pues es el Animal divino. Es decir que, bueno, esa faceta de la importancia que iba a tener para mí las publicaciones de don Gustavo, empezando por Enología y Utopía, bueno, esto lo he dicho, qué es la filosofía, bueno, todo tenía que ver con
con mi preparación particular para las oposiciones. Y otras monografías pues las tenía que incorporar, pero siempre desde la perspectiva de don Gustavo, porque él también tenía en cuenta esos escritos, no renunciaba a ellos. Bueno, pero el mayor interés, lo que tiene mayor interés de lo que voy a contar ahora es cómo acomodaba yo las publicaciones de don Gustavo para el bachillerato, para los alumnos de tercero de BUP y de COU en aquella época, ¿verdad? Totalmente, vamos. Y voy a decir cómo hice con respecto al animal divino. Esto lo he contado con respecto a textos importantes como el papel de la filosofía moral en la ética y la moral, lo saben ustedes, el qué es la filosofía, qué es la ciencia, enología y utopía, todo eso era traducido para mí en unas propuestas que pudieran ser entendidas por alumnos de tercero de BUP y de COU. Bueno, COU era la historia de la filosofía, lo he dicho, la fuente de inspiraciones, la metafísica presocrática y todo lo que don Gustavo iba comentando acerca de los filósofos, Platón, Leibniz, etcétera, ¿no? Spinoza, en fin, todo eso, que don Gustavo tiene una filosofía, una historia de la filosofía, planteada de forma sistemática, con los 6 sistemas genéricos, y luego con algunos desarrollos que se pueden completar. Bueno, esta es mi experiencia, yo he procedido siempre así. Bien, con respecto a la asignatura de tercero de BUP, era una asignatura donde era una especie de cajón desastre, que había que darle una cierta sistematicidad. Yo lo encontré en el sistema de don Gustavo, claro. Y entonces pues había que hablar de filosofía de la ciencia, pues ya sabíamos yo sabía particularmente que tenía que hacer, que tenía que mostrar a estos muchachos, ¿verdad? Y lo mismo había que decir para lo que entonces se entendía el apartado dentro de tercero de BUP de antropología. Había una antropología que normalmente pues era antropología cultural, y en lo relativo a la cuestión religiosa, pues ahí las recomendaciones eran Mircea Eliade, fundamentalmente, ¿no? En algunas ocasiones por Durkheim, ¿verdad? Y entonces, pues en el año 85, que yo ya afortunadamente había convencido a Carmen para trasladarnos de Barcelona a Asturias, y llegamos justamente un poco antes de que saliera el animal divino, pues claro, yo cuando sale el animal divino digo, bueno, aquí hay que traducir este libro, en el año 85, al programa para el tercero de BUP. Vamos, era esto. ¿Qué antropología de las religiones, qué filosofía de las religiones, qué antropología filosófica mejor que esa? Absolutamente imposible. Pero claro, este es un libro muy duro. Tengo la edición del 85 y entonces me puse a estudiarlo porque no es leer. Estos libros hay que estudiarlos porque son muy duros, y porque don Gustavo nos está remitiendo, claro, continuamente en la parte gnoseológica, pues a 200 antropólogos, a 200 etnólogos, a lingüistas, en fin, vamos, a sociólogos, y eso no se puede despachar de cualquier manera. ¿Y esto qué quería decir? Pues que había que quedarse unas horas de la noche estudiando, haciéndose con esos materiales y estudiando. Bueno, o sea que entonces el primer paso, antes de convertir este libro en el 85, luego vino el del 96, pero era estudiarlo a fondo para ver de qué manera traduzco esto en unas lecciones que puedan ser entendidas por los chicos, ¿verdad? Y entonces aquí, al llegar al capítulo 6, que dedica don Gustavo a Spinoza, pues eso a mí me hizo entrar en razones. Y entonces, ¿qué es lo que quería decir?
pues que para que los alumnos llegaran a entender el significado de este libro, pues había que descomponer el libro por lo menos en 3 tipos de lecciones. Naturalmente, claro que sí, esto es, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me impactó a mí del análisis que hace don Gustavo de Spinoza? Primero, que era, por supuesto, una aportación absolutamente impagable para la historia de la filosofía. Lo he dicho esta mañana o ayer, no sé cuándo, ¿verdad? Pero es que resulta que en ese capítulo, pues don Gustavo dice que es una verdadera filosofía de la religión, porque contiene, además de muchas otras cosas, unos preámbula fidei. Y esos preámbula fidei pues tienen que ver con los tipos de conocimiento. Y esto, pues, trasladado a un muchacho de tercero de BUP, pues quiere decir que naturalmente pues tiene un primer nivel, que es lo que tiene que ver con los sentidos, con las percepciones. Tiene un segundo nivel ya bastante desarrollado porque ha estudiado matemáticas y física, donde pues sabe lo que es la deducción, sabe lo que es la inducción, y luego, claro, se le han abierto las puertas a la filosofía, pero todavía ese tercer grado, pues hay que desarrollarlo. Bueno, pues ¿cómo me las arreglo yo para traducir esta primera edición? Pues nos lo facilita don Gustavo, nos lo facilita don Gustavo perfectamente, porque es un libro, alguien ha dicho que tiene santos, de una forma muy, muy simpática, y entonces yo empecé por los santos de la conclusión, claro es, y en esos santos de la conclusión nos encontramos con Superman y nos encontramos con King Kong. Bueno, y antes, en las primeras páginas, pues nos encontramos con imágenes de las cuevas de Altamira, los bisontes de las cuevas de Altamira. Bueno, pues entonces ahí tenemos ya configurado un primer tipo de lecciones que tienen que ser prácticas y donde hay que llevar a los muchachos, pues precisamente a las cuevas a ver pintura rupestre. Y entonces aquí en Asturias eso es fácil. Y entonces pues yo recuerdo cuando el traslado que era a grado, pues hacíamos salidas, lo he contado también en alguna, tanto al oriente asturiano como al occidente, donde nos encontramos pinturas rupestres. Por ejemplo, recuerdo con muchísimo agrado la visita a la cueva del Pindal y recuerdo con muchísimo agrado la visita a las pinturas de Teberga, que están al aire libre, ¿no? Y eso pues es absolutamente bueno. Pero los chicos iban naturalmente con cuaderno y con bolígrafo. No valía mirar, había que tomar notas. Eso es una forma de estudio. Yo les preparaba naturalmente unos guiones para que se fueran fijando en lo que tenían que apuntar cada uno de ellos, lo que pudiera apreciar. Este es un primer asunto, claro está, ¿verdad? Y esas imágenes que acabo de mostrar ahora de Superman y de tal, pues como saben ustedes, eso está en el cine. Pues la cosa es muy sencilla. Vemos esas películas y las comentamos. Las comentamos. En aquella época, para hacer un comentario cinematográfico, antes de entrar en las imágenes y en los contenidos antropológicos de lo que eso significa, que además tiene que ver con los reflujos de la religiosidad primaria y secundaria sobre la terciaria, que lo hemos expuesto aquí, que es lo que dice él en la conclusión, pues ¿en quién me basé yo para que
tiene que haber primero un tratamiento técnico de lo que es el cine, pues en aquel momento yo me nutría de los escritos de Juan Cueto, mi buen amigo Juan Cueto, que tuve la suerte de coincidir con él en la Universidad de Oviedo y que sabía mucho de cine y que tenía escritos permanentes en Asturias Semanal. Y entonces él hacía comentarios de muchas películas y claro, pues eso fue la fuente de inspiración para preparar lo que serían las fichas técnicas sobre el asunto. Y tengo que decir que si hoy día, hoy mismo, tuviera que hacer esto mismo con alumnos de esta misma edad, pues cambiaría los conocimientos de Juan Cueto por los conocimientos de Fajarnés. Lo digo y siento que no esté. Es decir, que a mí me parece que su libro contiene cosas que son muy valiosas, muy útiles, aunque le haya hecho una crítica al respecto, por no incorporar otros asuntos. Pero que se sepa que si hoy día tuviera que hacer yo estas mismas entradas en las películas para comentar esto, pues tomaría los textos el texto de Fajarnés. Bueno, esto aquí en Asturias, ¿verdad? Y entonces cuando nos fuimos a Madrid, pues ahí la cosa se complicaba un poco, ¿verdad? Porque, claro, no había estas posibilidades tan claras como las tenía yo aquí. Y entonces, ¿cómo me las arreglé, verdad? Pues sencillamente porque, como saben ustedes, al lado del Museo Arqueológico se ha hecho hay una réplica de las pinturas rupestres de Altamira. Pues nada, es cuestión de cambiar, la cueva real por una cueva, pues una réplica. Lo que alguien contó esta mañana con lo del fetichismo, ¿verdad? Es una réplica muy buena, O sea que nos servía exactamente igual para hacer ese mismo comentario sobre los númenes. Claro, pues el libro, desde esta perspectiva de lo que sería el tercer género de conocimiento, lo que tiene que ver con pues yo en Madrid, aunque estuviéramos en Villalba, pues nada, nos trasladábamos al Museo del Prado, porque allí están esos cuadros, y entrábamos en el Museo del Prado, pero no hacíamos el mito de la cultura, porque los chicos tenían que llevar el cuaderno, con unos guiones donde yo les decía lo que tenían que entregarme cuando salieran de allí. Entonces los chicos con el cuaderno y el bolígrafo, pues íbamos por las salas y nos íbamos viendo esos cuadros y algunos otros, claro. Pero la visita a los museos es imprescindible. Para algo los tenemos, hombre, si es una cantidad de información la que te proporcionan, bueno. De manera que este es el primer, podríamos decir, el primer nivel. Pero con esto no basta. Esto era muy interesante, a ellos les encantaba porque además pues salían del centro y íbamos de aquí para allá. Pero claro, es que en el libro hay otra parte importantísima que tiene que ver pues con la crítica a las ciencias de la religión, y muy concretamente aquellas ciencias de la religión que presentan la religión como superstición. Muy concretamente, pues eso, la tradición de la Ilustración, la tradición de la Ilustración. Volney, es una obra que yo leía con los chicos continuamente para que ellos vieran cómo era el asunto. Pero luego, por otro lado, pues en la población en la que yo estaba, pues algunos de los muchachos, alumnos míos, pues más bien estaban inclinados hacia una religiosidad que podíamos llamar que se fundaba en la creencia en un Dios trascendente, claro, que iban a misa, eran absolutamente... Bueno, pues aquí había que hacer una tarea de lo que podíamos llamar unos razonamientos, unas deducciones que suponían
negar tanto la teoría de la superstición como el teísmo trascendente. Y esto nos lo proporciona el animal divino, claro. Y entonces eso es precisamente, pues, era construir unas lecciones donde don Gustavo habla tácitamente de una réplica, una repulsa de lo que es el reducir la religión a supersticiones o mantener las creencias de un Dios trascendente. Pues ni una cosa ni la otra, claro, hay que hacer De manera que esto pues sería la segunda fuente de información que produce el animal divino, ¿verdad? Pero claro, aquí esto no era suficiente, porque la verdad de las religiones pues es la fasificación. Es decir, el partir de ese núcleo que ya habían visto exactamente lo que era a través de imágenes y luego, pues naturalmente, decirles que esto se va configurando y que eso es la religiosidad primaria, pero que ahí no se termina todo. Claro, por supuesto, es decir, bueno, chicos, la palabra religión no es esto que vosotros creéis porque vayáis a misa, ¿no? Y entonces, pues, esto es una fase muy avanzada con estas características y demás, y que supone, por supuesto, pues la crítica a la religiosidad anterior, mitológica. La conocían un poco también como alumnos, como estudiantes de latín, donde el profesor les hablaba de la mitología, ¿verdad? Pero el asunto de los númenes animales fue para ellos completamente, pues, novedoso, claro. No les llamaba nadie se lo había dicho, ¿no? Vamos, en una palabra, pues, para los profesores de historia que les daban esa clase, esto no era religión, eso era pintura, y entonces era una parte de las clases de pintura, claro. Pero cuando oyeron esto, pues ya les hice cambiar bueno, creo yo, vamos, no lo sé si... La verdad es que algunos alumnos, sobre todo luego cuando volvimos a Oviedo, conseguí convencer a Carmen para volver a Oviedo, pues algunos de ellos me los encuentro por la calle y me recuerdan estas cosas, ¿no? Este es el asunto, ¿no? Y lo de las fases, pues hacer un recorrido por lo que serían sus cuáles son las reminiscencias que quedan de esas fases, y luego también, pues naturalmente, centrarnos en lo que son las capas del cuerpo de la religiosidad terciaria, y analizábamos todo eso, ¿verdad? Y bueno, pues luego ya finalmente, claro, el hacer un recorrido final para que se dieran cuenta de que la religión es una cosa procesual y que no hay naturalmente dioses trascendentes, que eso es absolutamente imposible. Y claro, naturalmente, pues algunos igual siguieron con sus creencias, pero el animal divino, y luego cuando apareció la edición del 96, pues nada, volvimos a las andadas, incorporé todas las novedades y seguimos con ese plan. Tengo todavía en casa estas hojas que servían precisamente para que los chicos fueran trabajando en esta línea, ¿no? Y eso es mi experiencia con el libro del animal divino, que desde el año 85 pues me dediqué a estudiarlo con absoluto interés, porque lo tenía que convertir en las lecciones para el programa de tercero de BUP. Muchas gracias.
¿Quiere usted? Ah, muy bien, hombre. Bueno, buenas tardes. Yo estoy fuera de la formación filosófica, no tengo formación filosófica y bueno, yo soy un trabajador de ferroviario. ¿Cómo se llama? Alberto. Bueno, perdona por el nombre, sí. Y bueno, yo no sé, para mí es un privilegio haber conocido a la obra de Bueno y sobre todo, bueno, yo diría lo que decía don Gustavo de Lasso, yo lo diría de él, ¿no? He ahí un hombre, ¿no? Para mí es el filósofo más importante de la historia y además creo que ha sido un hombre bueno, entre otras cosas porque creo que luchó toda la vida por intentar sacarme del error a mí y a otras personas. Y yo por eso considero que ella es una persona buena, ¿no? Trabajó toda la vida y hizo esfuerzo enorme. Y yo venía de una tradición también católica muy fuerte. Mi madre iba a misa casi todos los días. Siempre nos decía de pequeños que no nos separáramos de Dios, que eso era lo peor que podía ocurrir. Y yo a los 14 o 15 años empecé a tener crisis, claro, bueno, existenciales. Me recuerdo a Bueno cuando llegaban con 18 años ahí a preguntarle que no tenía sentido la vida. Me identifico perfectamente con mi caso, porque yo era así también. A los 18 o 19 años, pues yo existencial puro. Estaba continuamente leyendo pues el libro de Desasosiego de Pessoa, existe a Camus. Me acuerdo además una vez que con 20 años por ahí encontré el libro de Camus, El mito de Sísifo, y bueno, aquello ya corroboró todo mi estado. Dije, es que la vida no tiene sentido, claro. Y luego también leí El hombre rebelde y empezaron a aparecer los personajes de Dostoyevsky. Y empecé a meterme en Dostoyevsky, tal, ¿no? Y en Nietzsche y tal, ¿no? Yo venía de todo ese ámbito, ¿no? Y además yo me planteaba, digo yo, matar a Dios, ¿cómo se puede vivir sin Dios? Esas eran las crisis que yo tenía, ¿no? Y entonces, pues no encontré la solución al tema. Aquella célebre frase de Iván Karamazov de si Dios no existe, todo está permitido, pues yo lo tenía hasta el tuétano. Y entonces, bueno, pues en ese mundo en el que yo me movía, yo, como dice don Tomás, yo sí vivía el mito de cultura, porque yo entraba en las bibliotecas y me creía un genio. Además decía, la gente no me entiende. Y además los miraba por encima. Y eso que yo estaba trabajando de ferroviaria con 18 años. Pero yo me sentía distinto, claro. Y bueno, pues con 29 años pues me da por entrar en la Facultad de Filosofía de Oviedo. Y entonces, bueno, pues ya me empiezo a dar cuenta que no sé nada y que lo que digo son tonterías. Me acuerdo de un examen con el profesor Alberto Hidalgo, que empecé a decirle además, hay cosas que no se pueden expresar, inefable, y me ponía un 5 por no suspenderme, y me decía, ¿qué cosas, como qué? Y claro, que ibas a, no tienes nada, venías vacío totalmente de cuestiones serias y rigurosas de algo. Y entonces, en Fundamentos de Filosofía, el mayor hallazgo que tuve fue que el profesor David Alba González pues nos dijo que había un libro que era El papel de la filosofía en el conjunto del saber y que nos iba a hacer el examen del primer parcial, que era el problema de las categorías y de las ideas. Y por primera vez conocí la obra de don Gustavo. Y por primera vez vi en qué consistía la sustancia de la filosofía, con qué trabajaba la filosofía. Y como una cosa más decía, con ideas. Bueno, es que eso sí, ya lo sé que trabajo con ideas, pero es que yo venía con las ideas etéreas. Y claro, por primera vez empiezo a ver que las ideas surgen de dos conceptos categoriales. Que la realidad es plural, discontinua, la simploquía platónica, y que la realidad era dialéctica.
empiezo a ver que una verdadera filosofía verdadera es la de él y una verdadera filosofía falsa es el idealismo. Empiezo a ver estas cosas y digo, aquí hay un filósofo, pero de tomo y lomo. Digo, esto vamos, y lo tenemos en oído. Digo. Lo que pasa es que yo, como no iba a clase tampoco, yo iba a los exámenes, pues no tenía apuntes, no tenía nada, me movía autodidácticamente y ya encima venía de todo este cambalache mental que tenía, entonces tampoco tenía mucho que hacer. Pero bueno, el primer parcial me abrió las puertas a don Gustavo, ¿no? Yo compré todos los libros de don Gustavo, debo tener todos y bastantes basiliscos y tal. Otra cosa es que los haya leído y otra cosa es que haya entendido algo, porque el tema es tan complejo que... Pero a raíz de ahí, pues empecé a seguir la obra de don Gustavo y para mí, pues, aunque yo tampoco iba a la fundación, más que nada porque, bueno, por mis complejos, ¿sabes? Me decía, ¿qué pinto yo allí si no sé de qué están hablando? Y además son todos profesores y todo tal y cual. Y el caso es que también, pues, durante la época de estudio, pues, me encontré también que estaba estudiando en la facultad y me encuentro que se publica el libro de la segunda edición del Animal Divino. Y entonces, en el Animal Divino, pues, bueno, claro, empiezo a ver la parte nosológica. Efectivamente, las ciencias están limitadas, no dan cuenta del núcleo de la verdad, pero cuando empiezo a ver que la religión es verdadera, que es constitutiva del hombre y que encima está en unos centros de inteligencia, de voluntad y tal, que están los luminosos, que están los animales y tal, y dije, bueno, esto es increíble, ¿no? Porque además deja tirado por todas las teorías de la religión, todas las teorías de antropología, todo. Y bueno, me quedé, pues bueno, una cosa más de don Gustavo, porque bueno, yo cada hora que veía, aunque no la veía entera, me daba cuenta de que era una persona pues excepcional, ¿no? Y me acerqué a la Fundación Gustavo Bueno ahora, hace unos años, porque cuando apareció que Rosón, un analfabeto, pues quería entrar en la fundación y además estaba muy preocupado por la política empresarial de Asturias y quería montar ahí empresas en la fundación. Pues dije, esto no se puede consentir ya, ¿no? Esto es una vergüenza, además. Además no entendía cómo los ciudadanos de Oviedo, bueno, nos salimos ahí a poner las cosas. De hecho, es lo que hizo don Gustavo. Tenemos la cabeza hecha añicos, ¿no? La de muchos, bueno, otros no, pero la mayoría la tenemos muy fastidiada. Y me acerqué allí por si acaso había que hacer alguna firma o había que manifestarse o hacer algo, ¿no? Y bueno, ahí me quedé, ¿no? Los lunes, ¿no? Para mí es aire puro venir a la escuela de la Fundación Bueno, ¿no? Yo creo que lo único que puedo estar orgulloso, porque yo luego estuve 15 años sin leer nada, nací a chiquilla, tuve que cambiar de trabajo, la obra de Bueno hay que leerla descansado, igual son disculpas a mí mías, pero claro, esto no es de Nietzsche, ni Dostoyevski, esto lo que dice don Tomás también, hay que trabajar, y encima hay que tener bases y muchas cosas. Entonces, bueno, dejé de leer y ahora volví a retomar la obra, y bueno, a mí no me cuesta mucho entender la verdad de la religión de don Gustavo, porque yo llevo 20 años o por ahí 20 y tantos trabajando de noche siempre, y por el Puerto Pajares, por la vía, siempre veo ojos destellantes. No veo los cuerpos, pero veo los ojos amenazantes. Y digo, son centros de voluntad e inteligencia luminosos en los animales. Así que yo esto, bueno, pues la obra de Bueno siempre me acompañará. Y lo que decía, ¿no? Yo creo que lo único de lo que puedo ser orgulloso, porque en casa siempre se convivió con don Gustavo. Además yo siempre decía el bueno de Bueno, porque por cómo se
desgañitaban en intentar que nos enseñara algo. Y siempre digo que yo creo que el único coherente que fue mi lealtad personal con su obra, también con su familia, con don Gustavo Bueno Sánchez. Y yo creo que, bueno, intento tener sumo respeto a su obra. Y nada, estoy muy orgulloso. Incluso yo no conocía al director de Cuadralario, pero invitó a mi hija sin saber nada a un homenaje aquí a don Emilio de Arcos, Emilio Casares y don Gustavo, el lunes. Y tocó yo un recital y tal, y dije, tienes el mayor, yo creo que va a ser lo más importante que hagas en esa vida, con 20 años. Tienes el privilegio de homenajear al filósofo más importante de la historia y a un hombre bueno. Y nada más. Ay, si no sale nadie, os cuento, digo yo un par de cosas que no están en el prólogo. Bueno, no es el prólogo, la nota editorial de esta edición, ¿no? Vamos a ver, la génesis de este libro, pues podríamos decir que en el año 74, es decir, cuando publica la Metafísica Presocrática, cuando empieza a funcionar la editorial Pentalfa, Bueno no tenía previsto escribir El animal divino. No, había aparecido el papel de la filosofía en el conjunto del saber, había aparecido el ensayo sobre las categorías de la economía política, etnología y utopía, ensayos materialistas, la metafísica presocrática, quiere decir que el tipo de preocupaciones de Bueno iban por otras líneas, pero en realidad el cambio y la necesidad de aumentar el espectro de los asuntos tratados por Bueno vino casi obligado por la creación o por la instalación en la Universidad de Oviedo de la licenciatura de Filosofía. La licenciatura de Filosofía, digamos, la sección de Filosofía y Ciencias de la Educación no existía en la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. La Facultad de Filosofía y Letras, como todo el mundo sabe, es un rótulo del año 1857, cuando la Facultad de Ciencias, la Facultad de Letras, la Facultad de Artes preexistente, la facultad menor de la tradición medieval y moderna universitaria, se transforma en una facultad de filosofía completa en la legislación española en el año 1847, facultad de filosofía que alguna universidad española celebró en su momento los 150 aniversarios de la Facultad de Filosofía, identificándose los mamones que celebraron el 150 aniversario con la Facultad de Filosofía de 1847, cuando les sugiero que busquen en filosofía.org los profesores que había en aquella Facultad de Filosofía de 1847 y eran catedráticos de matemáticas sublimes, de botánica, de química, de zoología, etcétera, etcétera, porque digamos la facultad aquella de filosofía era el trivium y el quadrivium, era lo que no era ni medicina, ni derecho, ni teología, y hasta el año, durante unos años eso se mantuvo así, esa facultad completa de filosofía, y en el 1857, con la ley, con el ministro Moyano, la ley Moyano, aquella facultad de filosofía se rompe en dos: la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamó así en aquel momento. En la Universidad de Oviedo, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Filosofía y Letras se mantuvo, se instauró en las 10 universidades que había en España, desde la Ley Pidal, que reordenó
cerrar universidades, se hicieron los distritos universitarios que aguantaron un siglo y medio, y entonces la Facultad de Filosofía y Letras era común a todas las facultades, pero era casi una heredera de lo que era el bachillerato. Era un preparatorio para que y en todas las universidades españolas había Facultad de Derecho. Entonces, por ejemplo, en Oviedo había Facultad de Derecho completa, pero Facultad de Filosofía y Letras pues eran cursos comunes preparatorios, y luego había que hacer especialidades en otras universidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Oviedo no hubo una sección, una especialidad de literatura hasta 1943, 45, o sea, después de los años 40. A mediados de los 60 se creó la sección de Historia y Geografía y había una demanda social de estudiar psicología, sobre todo. O sea, no era un interés por la filosofía, o sea, pero psicología no existía como facultad, tardó mucho tiempo en existir, y los estudios de psicología que estaban vinculados o que estaban insertos en la tradición a la Facultad de Filosofía y Letras, pero además dentro de filosofía, es decir, las cátedras de psicología, como las cátedras de estética y cosas así, pues que estaban vinculadas a la Facultad de Filosofía y que normalmente eran estudios que solo había primero en Madrid y luego empezó a verlos en Barcelona, etc. Entonces, había esa demanda de estudios de psicología, porque empezaba a estar aquello de moda. Y entonces hubo una presión para crear en la Universidad de Oviedo, instaurar la sección de Filosofía y Ciencias de la Educación, que era como se llamaba entonces. Pero no había ningún interés por parte de autoridades, tanto ministeriales como de la Universidad de Oviedo, de que en Oviedo se creara esa sección. ¿Por qué? Porque el único catedrático que había de filosofía en la Universidad de Oviedo desde 1960 era Bueno. Y entonces, Bueno ya había publicado, pues eso, ensayos materialistas, no sé qué más. Y entonces había muchos intereses en contra de que se creara esa sección. Incluso estaba previsto por parte de la Iglesia montar en Oviedo una sección, una delegación de la Universidad Pontificia de Salamanca para cubrir ese tipo de enseñanzas, no solo de filosofía, sino también de psicología, utilizando las instalaciones del seminario diocesano, que ya se estaba quedando pues en un muerto, ¿no? Sin alumnos y sin habitantes. La coyuntura por la cual se pudo crear en la Universidad de Oviedo la sección de Filosofía y Ciencias de la Educación la determinó un ministro que era de Gijón, y entonces en el año 76 se organiza la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, pero en Gijón, con lo cual es decir, fue una cacicada, digamos. En Gijón no había ninguna enseñanza universitaria en ese momento. Bueno, de lo que luego fueron enseñanzas universitarias. Luego fue incorporada a la universidad. Sí que había escuelas especiales, que sí, había una escuela no sé cómo se llamaba, de marina, de ingenieros, otra de ingenieros industriales, pero que en aquel momento eran instituciones que no estaban dentro de la universidad. Y entonces algunas de las fuerzas vivas de Oviedo vieron muy bien, por decir, pues vale, que filosofía y psicología y pedagogía vayan a Gijón, porque aquí traemos a Oviedo la delegación de la Pontificia. Entonces decían, bueno, Gijón es una ciudad anarquista, principalmente comunista, socialista, lo que se quiera. Entonces Oviedo, pues una cosa más rancia, pues aquí ya les atenderá a la Pontificia. Y así fue. Entonces empezó totalmente en precario la facultad en Gijón, y además con un departamento donde había muy pocos profesores. Un departamento de filosofía, los departamentos existen en la Universidad Española desde el año 65, antes eran las cátedras las que mandaba, y entonces, de hecho, pues eso, a la altura del año 76, pues el departamento, el catedrático era Bueno, estaba Vidal Peña como profesor adjunto, y luego había algunos profesores colaboradores, pues como Juan Cueto,
pero y 2 o 3 más, pero eso no, porque simplemente se daban unas asignaturas a los cursos comunes de la Facultad de Filosofía y Letras, que fundamentalmente era una única asignatura de Historia de la Filosofía antigua, medieval, o sea, eran 2 o 3 asignaturas, 3 cursos de Historia de la Filosofía, lo que había, ¿no? Y la asignatura de Fundamentos de Filosofía. En los comunes había Fundamentos de Filosofía y 2 historias de la filosofía. Y entonces, de hecho, la cátedra de Bueno era Fundamentos de Filosofía. Claro, esa situación va a cambiar radicalmente cuando se crea la sección de filosofía. Y cuando en Gijón ya hay un éxito notabilísimo de alumnos, la mayor parte de las personas matriculadas en psicología, y entonces Bueno era el decano, bueno, no era decano, era el vicedecano, porque era no se creó como, la sección se creó como una división de la Facultad de Filosofía, luego más adelante ya se llamó Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, luego se introdujo Psicología por el medio. Y entonces, aquello fueron unos años de puesta en marcha de una facultad donde el único catedrático era Bueno y donde los planes de estudios pues, se iban haciendo y había que buscar profesores, que no era sencillo, y había que, claro, cuando empieza el primer curso, pues, Baños, tú que eres de la primera promoción o de la segunda, porque tú eres más tarde ya, ¿no? De la cuarta, sí. Quiere decir que Miguel Ángel Navarro, que habló antes, es de la cuarta promoción, Carmen Baños es de la segunda. Y tú también de la segunda, Covadonga Colla. Y entonces, con lo cual empezasteis en Gijón. Empezaron en Gijón, claro, en Gijón las condiciones materiales de poder hacer allí una facultad, no había ningún... Claro, los de Gijón no supieron en aquel momento, estamos hablando de una época preconstitucional, o sea, fíjense, todavía eran los residuos de la dictadura y esas cosas que se dicen. Pero bueno, quiero decir que el entorno de los ayuntamientos no democráticos que había, pues no tenían un concepto claro de lo que debía ser una facultad como debía ser. Y de hecho, cuando los de Gijón, con la mejor intención, decidieron diseñar en el ayuntamiento las instalaciones que iba a tener la Facultad de Filosofía, pues acordaron ceder la primera planta del antiguo Instituto Jovellanos, donde en el plano que presentaron en el segundo año, pues eran unas aulas, una sala de profesores y una secretaría. Es decir, no estaba previsto ni una biblioteca, ni despachos individuales para profesores, ni un seminario para un departamento, pero era lo que había. Con lo cual, inmediatamente se empezó a darse cuenta que había que trasladar los estudios a Oviedo, porque además sí que estaba el departamento de filosofía propiamente estaba en Oviedo, físicamente, la biblioteca, y luego estaba el hospital psiquiátrico de la Cadellada, que entonces existía para hacer prácticas los psicólogos y todas estas cosas. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando se pone en marcha entonces el primer curso de esa nueva sección de filosofía y ciencias de la educación, ahí Bueno tuvo que dejar su situación de comodidad, pues de estar dando fundamentos de filosofía o historia de la filosofía, donde en el 74 pues había los textos que había ido explicando durante un tiempo, pues salió la metafísica presocrática, etc. Y entonces Bueno tuvo que abordar, por ejemplo, en el curso aquel 76-77, la promoción, y 77-78 la segunda, la que vosotras dos, explicar antropología filosófica, que era una asignatura que estaba en primero y que era una asignatura que nunca se había explicado en la Universidad de Oviedo, y que Bueno tampoco nunca la había explicado. Es decir, que Bueno tuvo que
empezar a preparar a uña de caballo unos cursos de antropología filosófica. Cuando terminó la segunda promoción, la segunda, o sea, 76-77, 77-78, la segunda promoción termina en mayo, y bueno, en el mes de noviembre ya aparece el primer resultado en forma de artículo de aquellos 2 cursos de antropología filosófica, que fueron los que permitieron a Bueno darse cuenta, entender la estructura trimembre del espacio antropológico. Es decir, de la estructura del espacio antropológico, por ejemplo, en el Estatuto de las Ciencias Humanas, que es del 74, me parece, pues ahí todavía no aparece. Eso no está. Es decir, cuando cristaliza o cuando Bueno percibe la realidad tridimensional del espacio antropológico es en esos 2 primeros cursos. Yo ahora habría que mirar, no sé si fue en el primer curso, en el segundo o en los 2, o cómo fue eso elaborándose, pero sí que al final del segundo curso estaba perfectamente cuajado, porque el artículo sobre el concepto de espacio antropológico aparece en el Basilisco en el mes de noviembre. En el mes de noviembre que el Basilisco había nacido ese mismo año. Es decir, y entonces, en ese artículo sobre el concepto de espacio antropológico ya está esbozado lo que va a ser el animal divino. O sea, ya está esbozado, hay un párrafo en ese artículo que dice: esto nos permitirá introducir las relaciones con lo luminoso, las relaciones religiosas como relaciones irreductibles al género de las relaciones circulares, el antropologismo, bueno. Y hay una nota a pie de página que dice: en próximos números publicaremos una exposición global de esta filosofía materialista de la religión. Y eso es resultado, obviamente, de tener ya totalmente maduro y publicado los ejes del espacio antropológico. Entonces estamos ahí en noviembre del 78. Ese curso es cuando ya empieza en Oviedo, el tercer curso, cuando se traslada a Oviedo, eso es un asunto que algún día habrá que remover todos, el Valdesalas, habrá que remover la historia de aquello, porque aquello fue divertidísimo. Bueno, que Covadonga Colla fue, ellas dos, pero bueno, Covadonga Colla era la líder estudiantil en aquel momento, y entonces ahí hubo encierros en Gijón. El Ayuntamiento de Gijón declaró non grato a Bueno, declaró non grato al rector de la universidad, prohibieron dar las clases en Oviedo, hubo una comisión, estuvieron paralizadas un mes las clases, hubo que ir al ministerio a tener una reunión allí con el ministro, pues representantes del Ayuntamiento de Gijón, del Ayuntamiento de Oviedo, el gobernador civil, de la universidad, y estudiantes, y allí amenazando con que la universidad se pondría en huelga si no se llevaba a Oviedo los estudios de la facultad, la división, e incluso, pues, vamos a contar una anécdota para que vean cómo son las cosas. En el coche que fuimos a Madrid, yo conduciendo, y pues venían dos estudiantes, que eran dos estudiantes, uno de Gijón y otro de la Cuenca, que defendían que había que llevar los estudios a Oviedo. El de la Cuenca era Corsino y el de Gijón era Paje. Y cuando llegamos a las 10 de la mañana al ministerio, a la reunión, y entonces los estudiantes pretendían entrar en el despacho, en la sala de reuniones, al lado del despacho del ministro, pero había un concejal de Gijón que puso el veto porque dijo que allí no estaban los estudiantes favorables a quedarse en Gijón. Aquel concejal era
Francisco Álvarez Cascos, que entonces era un joven ingeniero que era concejal, todavía no había tenido luego la trayectoria que tuvo en política, ¿no? Se llama Francisco Álvarez Cascos, no sé, sí. Con lo cual, obviamente yo tampoco entré porque yo iba en condición de chofer, de acompañante, y entonces aquella reunión en el Ministerio duró desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y entonces en un salón de pasos perdidos, pues allí nos pasamos Corsino, Paje, Cascos y yo mismo, que nos hicimos amiguísimos de Cascos en aquellas horas. Y de repente se oyen murmullos, se abre la puerta y sale el rector, Teodoro López Cuesta, y dice: Corsino, ven, que venga Corsino. Y entonces, claro, el rector, Teodoro López Cuesta, era cómplice con la voluntad de trasladar la cosa a Oviedo. Y entonces, ¿qué había pasado? Pues al final de la reunión había habido allí una bronca tremenda porque Bueno allí dijo, no, es que si no se toma una solución hoy, la universidad se pone en huelga. La universidad se pone en huelga y entonces el ministro, bueno, el gobernador civil dijo, pues si se ponen en huelga, usted es el responsable. Entonces, bueno, dijo, pues asumo la responsabilidad. Y no sé qué, pero toda una bronca allí en el ministerio. Y entonces, cuando termina la reunión con eso, el rector le dice al ministro, creo que era Villar Palasí, me parece que era, le dice, señor ministro, el único que puede parar la huelga en la universidad es Corsino, el alumno que estaba allí. Y era verdad, porque había alumnos encerrados en el Valdés Salas, había alumnos encerrados, además se habían empezado a dar clases en precario, las habían suspendido, bueno, para que no perdieran el curso. En aquel tercer curso, pues empezaron a publicar en La Nueva España unas páginas que eran los apuntes que los profesores daban a los alumnos que no podían dar clase para que los escribieran, que ahí, por ejemplo, escribió Bono el artículo Cultura, que salió en el periódico, y durante una semana el periódico La Nueva España dedicaba una página para que los alumnos pudieran, de psicología, de tal y cual. Con gran cabreo de otras facultades, porque eso daba propaganda a esta división, y luego cuando... Bueno, el Ministerio prohibió que se publicaran esas páginas, ¿sí? Porque estaba en entredicho y luego hubo un pequeño problema porque luego había mucho público que querían que siguieran publicando esas páginas para poder estudiar a distancia o lo que fuera. Bueno, y entonces sí que había unos alumnos que estaban en Oviedo encerrados y entonces Corsino, el ministro dijo, no, pase, señor. Y entonces desde el teléfono de la mesa del despacho del ministro llamó Corsino a Pilar Palop, que vivía al lado del Valdés Salas, porque en el Valdés Salas no había teléfono, que el Valdés Salas era un antiguo colegio mayor que se había ocupado así totalmente. Y entonces Corsino, Pilar no entendía nada, pero Corsino diciendo, Pilar, mira, no os pongáis en huelga todavía, hasta que yo no vuelva a Oviedo, no os pongáis en huelga, vamos a mantenerlo y tal. Y entonces el ministro, bueno, cuando salimos de allí, volvimos a Oviedo, nos fuimos muriendo de risa, paramos a mitad de camino para hacer un comunicado que hicieron los estudiantes que volvían, para que salieran en la prensa y tal y cual. Bueno, y al cabo de 15 días, pues hubo una comisión que fue de Madrid a Asturias a estudiar el asunto, estaba Pinillos, estaba tal, como dijo Teo, pues no, la comisión, está ganado porque la comisión les íbamos a comer fabada, no sé qué más, y ya eso está hecho. Y así fue, ¿no? Lo que tuvieron que hacer fue reconocer a los alumnos de Gijón que tenían su derecho a seguir en Gijón y les pagaban el viaje y no sé qué, bueno, bien. Pero a lo que vamos, aparte de anécdotas frívolas. Y luego Corsino en aquel viaje, Corsino era bombero. Era bombero porque había descubierto que las oposiciones al cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Oviedo nadie quería ser y entonces entraron 3 o 4 alumnos de psicología y tal, se presentaron a bomberos y entonces eran bomberos. Y entonces, volviendo de aquel viaje, Corsino dijo, pues, había que hacer algo con esto de los bomberos porque la ciudad está muy mal. Y bueno, y en el viaje de vuelta fue cuando quedó cerrado absolutamente
que había que hablar con el rector para crear el Instituto Heráclito de Estudios sobre el Fuego. Y así... Hombre, y así se creó, así se creó el Instituto Heráclito de Estudios para el Fuego. Y entonces Corsín empezaron a... Bueno, vamos a ver, se empezaron a poner pues salidas de seguridad en los edificios, o sea, innovaciones de estas de seguridad de los edificios que no existían. Y de hecho, aquello fue el germen de crear luego, ¿cómo se llama?, lo de protección civil. Protección civil, Corsino fue responsable de protección civil, y yendo, pues un día un niño se perdió por ahí, por los montes, por los picos de Europa. Asturias de aquella no tenía helicóptero de rescate, vinieron unos del País Vasco, en plan generoso. Corsino con otros 2 o 3 fueron a buscar a aquel niño y el helicóptero se cayó y se mataron 7, y el niño no apareció. Y entonces Corsino, pues es el final, pues, trágico de Corsino. Entonces, en el 78, hemos dicho, sale esa nota en el Basilisco sobre una filosofía materialista de la religión. Bueno, desde esa fecha hasta que sale la primera edición del Animal Divino pasan 7 años. O sea, 7 años que estuvo Bueno preparando ese libro. Dando clases a partir de 4º curso o de 5º, donde estuviera filosofía de la religión ya, el 4º. Pues a partir del 4º año, es el 2º en Oviedo, dando clases de filosofía de la religión, pero que, evidentemente, pues quiere decir que fueron 7 años. Y el título del Animal Divino, que eso es una de las anécdotas que les quería yo decir, no queda cristalizado hasta el año 83, pues hasta 2 años antes. Porque el título provisional del libro era Ensayo de una filosofía materialista de la religión. Y recuerdo perfectamente que fue pues, un día, íbamos Bueno y yo caminando desde casa hasta el Valdesalas, y entonces dándole vueltas, pues que si el título, que ensayo de una tal, que era demasiado académico y tal, y había que buscar otro título que fuera más comercial, ¿no? Y de aquel paseo salió El Animal Divino. Y el resto de los detalles están puestos en la nota introductoria, pero solo les voy a decir una cosa que no la he contado nunca, yo creo, y que me vino, la recordé de repente cuando Carlos Madrid habló de los santos, me parece, ¿no?, al principio. Y es la siguiente, es decir, esta edición, la primera edición es del 86, ¿no? 85. El título es del 83. Me parece que en esa edición la foto del matadero de Oviedo pone foto del matadero de Oviedo y pone 83, me parece que es. Esa foto me la dieron en el periódico La Voz de Asturias. Fui allí, oye, ¿tendréis una foto del matadero? Pues bueno, buscaron todos una foto del 83. Bueno, sí, ahí pone 83. Entonces, lo que voy a contar yo será del 84, cuando ya estaba 84. El libro salió en septiembre del 85, pues pudo ser en el verano del 85 o unos meses antes, pero seguramente en el verano, cuando se estaba ya las últimas pruebas, las últimas imágenes, y entonces lo que les voy a contar es unos santos que no se pusieron, o sea, que hubo autocensura, y que además en esa autocensura intervino mi madre directamente, porque en plan gamberro, Bueno y yo, porque aquello lo parimos a medias, pues la imagen final, no la del matadero de Oviedo, lo que habíamos pensado era una escena que fuera alguien comulgando y al lado alguien comiendo una hamburguesa. Y entonces con una glosa de la transformación de la ingesta, de distintos modos de ingesta del Dios. Entonces ya lo teníamos hecho, estaban las 2 imágenes, estaba el texto y tal, entonces
aquello lo vio mi madre y dijo, no, mira, os estáis pasando, no sé qué más. Y no, sí, vale, bien, lo vamos a dejar. Entonces, esto es absolutamente inédito, no lo había contado nunca, pero valía la pena decirlo ahora, ¿eh? Pues nada, acabamos.